Hola, voy a explicar cómo creo yo que se podría organizar una base de datos sobre cualquier materia, por ejemplo, sobre la identificación gráfica o geográfica de fincas registrales. Yo creo que la clave es que hagamos una base de datos muy sencilla, en la que haya muy pocos campos, pero de introducción obligatoria, con una disciplina, de modo que sea muy fácil para los que recopilan información cargarla en la base de datos, y al haber pocos campos pero con un sistema de búsqueda muy potente sea también muy fácil de utilizar y muy efectiva para el que la consulta. Yo propondría hacer muy pocos campos. Esto que vamos a ver aquí es una muestra que he sacado de otra base de datos que yo tenía. Yo la gestiono con FileMaker, por ejemplo, para ver qué campos podían ser suficientes. Le damos aquí a fichas y bastaría que rellenáramos qué tipo de información es la que estamos poniendo, si es una resolución, una sentencia, un trabajo, una utilidad, un manual, qué fecha, si la tiene resolución. En algunos casos la fecha no sería ni imprescindible, pero para resoluciones y sentencias sí debe ser imprescindible. En la pestaña materias, pues serían como las palabras destacadas o las voces destacadas. Es importante que admita tener varias, aquí se ha previsto hasta 7. Seguidamente, pues habría que rellenar un resumen, que puede ser de una línea, de un par de líneas o de todas las que se quiera. Y por último el texto completo, donde o estaría copiado y pegado el texto completo de la resolución o de la sentencia o del artículo, o bastaría con poner una dirección URL, un vínculo que nos dirigiera al lugar donde esté almacenada o esté disponible esa información. Por lo tanto, repito, a mi entender solo hace falta un campo para el tipo de información, otro para la fecha a la que se refiere, un campo múltiple para las materias o voces, un campo único para el resumen de la información y otro para el texto completo. No hace falta nada más en esencia. Si hay después quien pueda desmenuzar la información y estructurarla en diversos campos poniendo todo el detalle del mundo, pues magnífico, pero estos son los únicos que a mí me parecen imprescindibles y de consignación obligatoria. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se podrían hacer búsquedas si hemos rellenado, aquí en esta muestra que yo tengo, pues hay 386 cosas que he tomado de otra base de datos de la que dispongo. Y imaginemos que vamos a hacer una búsqueda, le daríamos aquí a criterios de búsqueda. Lo más práctico es buscarlo por voces, aunque podemos buscar también por resumen, por texto y por donde queramos. Nos ofrecería un desplegable de las voces que hay, pero también permite escribir libremente. Imaginemos que queremos ver qué hay sobre inmatriculación. No hace falta ni escribir la palabra completa. Le damos a ejecutar búsqueda y nos ha encontrado 117 resoluciones que tratan sobre esta materia. Nos podemos ir a la primera de todas y vamos avanzando de una en una y vamos viendo para cada una de ellas lo que queramos ver. ¿Que queremos ver el resumen? Estamos en la pantalla resumen. ¿Que queremos ver el texto completo? Pues vamos avanzando por aquí y estamos viendo el texto completo. ¿Que queremos ver las materias? En realidad las estamos viendo siempre porque están aquí arriba, pero lo mismo si nos movemos vamos viendo las materias de cada una de ellas. ¿Que queremos acotar esa búsqueda porque lo de inmatriculaciones es demasiado amplio y queremos ceñirla a las inmatriculaciones de bienes de la iglesia? Pues afinamos la búsqueda, que ya teníamos inmatriculaciones, y añadimos la palabra iglesia. Al darle a ejecutar búsqueda, pues de todas las que había antes, ahora ya solo hay 5 resoluciones que traten de inmatriculación de bienes de la iglesia. Si quisiéramos ceñir la búsqueda a solo las que, siendo inmatriculación de la iglesia, la fecha de la resolución fuera del año 2017 o del mes que sea, pues le damos metemos el campo de búsqueda en la fecha y ya nos va a encontrar una sola, que es la que tenemos en esta base de datos. Podemos, por supuesto, ver su resumen, ver su texto completo, y en toda esta información que estamos viendo en esta presentación, en la que solo vemos una resolución en cada visualización, se puede ver también a modo de listado. Si le decimos, por ejemplo, verlas todas, estas fichas 386, pues podemos estar moviéndonos desde la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero también lo podemos ver como listado, en la que las estamos viendo aquí todas a la vez. Un auténtico listado de las 386 resoluciones que tiene esta muestra de base de datos. Aquí también se pueden hacer búsquedas. Esta presentación es un listado en el que no está toda la información de cada resolución, pero está la más destacada, cuáles son las voces que la integran, qué tipo de información es, si es resolución o sentencia y qué fecha tiene. Si de cualquiera de ellas queremos ver su ficha, es que el vídeo no salía bien, aquí hay una pestañita a la derecha
que nos lleva a la información detallada de esta resolución. No solo vemos su tipo, su fecha, sus materias, sino que vemos su resumen y también su texto completo. Es decir, que podemos hacer búsquedas de cualquier manera. Si quisiéramos otro ejemplo de búsqueda, por ejemplo, ¿qué hay sobre obra nueva? Bueno, sobre obras hay 84 resoluciones que nos podemos ir moviendo por todas ellas. Queremos acotarlo para que en vez de obra a secas sea obra antigua. Pues vemos que hay 36 resoluciones sobre obra antigua que nos vamos moviendo a ver cuál es la que nos interesa. Podemos movernos tanto en estas pestañas como, ya decía antes, en el listado de cuáles son las resoluciones que tratan de este tema. Aquí no vemos toda la información, pero si queremos verla de detalle, nos vamos de aquí a la ficha o de la ficha al listado. Podemos alternar una visualización u otra. Imaginemos que queremos acotar más la búsqueda y que, además de ser obra antigua, que trate del libro del edificio, pues bastaría meter la palabra libro y ya han encontrado dos resoluciones que tienen esa materia. Por supuesto, podemos hacer la búsqueda tanto en el campo de las voces o palabras destacadas como en el campo resumen o en el campo texto completo, por donde quisiéramos. Imaginemos que otra búsqueda distinta fuera que queremos ver rectificaciones de cabida. Pues nos ha encontrado 93, pero en concreto nos interesan las que sean por la vía del artículo 199. Pues le añadimos aquí 199 y ya hay 17 resoluciones que tratan sobre este tema, cada una con su resumen, cada una con su texto completo. O que en vez de por la vía del 199 queremos ver las rectificaciones de cabida por el artículo 201. ¿Qué resoluciones hay sobre esta materia? Pues lo mismo, hacemos la búsqueda. Aquí hay 22 resoluciones que tratan de rectificación de cabida por la vía del 201. O imaginemos que decimos, bueno, que queremos saber resoluciones que traten de Andalucía en concreto. Pues de Andalucía, en esta muestra de base de datos tenemos aquí dos resoluciones que tratan del derecho especial de Andalucía. Como decía, siempre podemos estar viendo la ficha de cada resolución o el listado de todas las resoluciones encontradas con el botoncito este que nos permite ir a la ficha correspondiente. De esta manera yo creo que se cumple el objetivo de que diseñemos una base de datos muy sencilla con muy pocos campos, el tipo de información, la fecha de la información, las materias que deben ser varias, el resumen y el texto completo. Y las búsquedas vemos que son potentísimas, no hay que volverse loco buscando por muchos campos, sino que se puede hacer una búsqueda por el campo de las voces integrado o por el campo resumen o por texto completo, como uno quiera. Pero se facilita el cumplimiento del objetivo esencial que, como dije antes, era que quien introduce los datos no tenga que perder mucho tiempo en introducirlos y que quien los consulte pueda acceder a la información de manera muy sencilla. Yo creo que esto es verdaderamente lo esencial. Bueno, pues nada, muchas gracias.